Ok. Entonces vamos a dar inicio. Voy a dejar abiertos los participantes por si alguien más llega. Bueno, bienvenidas a esta esta Mayra, espérenme tantito. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión. Les aviso que la próxima tenemos una invitada trans que va a hablar sobre el cuerpo trans y les recuerdo que es nuestro tema, ¿no? Palabras y cuerpos. Entonces, normalmente ella hace presentaciones. No teníamos posibilidad en estos momentos de hacerlo en la facultad por muchas razones, entonces lo vamos a hacer en línea. Lo más probable es que podamos empezar el año próximo y la invitamos, pero lo hacemos en la facultad, ¿no? Porque ella, pues hace performance, ¿no? Y podría ser interesante que nos contara un poco este tipo de cosas. Permítanme que sigo dejando entrar gente. Entonces, bueno, ya quedan avisados. Igual les mandaría un nuevo aviso para el próximo viernes. Y sería la última sesión antes de las jornadas derridianas, que sería nuestro congreso, que por supuesto espero que puedan asistir todas y todos, aun cuando no estén participando directamente como ponentes. Y esta sesión la vamos a dedicar a lo siguiente. La idea es que decidimos honrar la figura de Derrida no como alguien que nos quede lejos y sea distante, sino como alguien que nos ha servido para repensar, para poner en cuestión, para desarrollar ciertos caminos problemáticos. Y también debo agregar, porque leyéndolo, en general he visto que hay dos tipos de reacción. Una un poco negativa, dada la dificultad de su escritura o los temas que no son gratos para mucha gente, y la otra implica un acercamiento afectivo a su escritura, una escritura que aunque puedas estar o no de acuerdo con lo que está planteando, te lleva a seguir pensando, ¿sí? Es decir, es una relación de verdad de cuerpo a cuerpo, de cuerpo de la escritura, cuerpo de la inscripción, a nuestro cuerpo afectivo, imaginario, etcétera, psíquico incluso, inconsciente si quieren ustedes, y quisiera dar cabida a eso en esta sesión y en otras sesiones. ¿Esto qué quiere decir? Lo estuvimos hablando tanto con Lourdes como con Erika, la necesidad de profundizar. El término no es muy bueno, debo reconocerlo. Acercarnos a algunas de las palabras, nombres, operaciones realizadas por Derrida para ponerlas al alcance de los trabajos de cada una y de cada uno de nosotros, en el entendido de que no buscamos de una manera escolar, si quieren ustedes, ser especialistas en el pensamiento derridiano, sino poder acercarnos a una serie de nociones que nos permiten nuevas perspectivas de lectura de los temas que nos interesan, que estamos tratando, o si no son nuevas perspectivas que se abren, es ver, es construir una mirada en relación con su escritura tal que nos permita ver cosas, entrecomillado, que no estaban ahí presentes para nosotros, ver maneras de leer, ver maneras de escribir y poderlas aprovechar para nuestros propios trabajos, sean los que sean, ¿sí? Entonces, una vez dicho esto, vamos a comenzar. Les había compartido lo siguiente: un texto publicado en español y en francés al mismo tiempo, es un texto bilingüe, que se llama Lengua por venir o Langue à venir, ¿no? Que fue escrito entre Hélène Cixous y Jacques Derrida, una vez que un grupo de mujeres en la Universidad de Barcelona se enteran
de que Lin Sixu hacía 20 años, en 2002 se publica este texto bilingüe. Hace referencia a 20 años atrás, donde Lin Sixu, junto con otras, no solo teóricas o ensayistas, sino sobre todo escritoras, se reúnen periódicamente y en varias ocasiones habían invitado a Derrida. De hecho, hay una relación estrecha de amistad entre Lin Sixu y Derrida. Tienen un texto que han escrito juntos que se llama Velos, que es un texto interesante para el feminismo, pero también para la teoría, y me atrevo a decir teoría crítica, porque en algún momento Derrida no quiso ser clasificado dentro de ningún camino teórico por ciertas razones. Sería interesante hacer la historia de por qué, pero cuando le es ofrecido a través de Habermas el premio Adorno, decide aceptarlo y en la entrega de ese premio Adorno, Derrida comenta que después de haberse negado a participar en ciertas herencias, decide aceptar la herencia de Adorno. Y su texto, entre otras cosas, habla de esa relación con el pensamiento de Adorno, que es pensamiento crítico, e introduce sus propias formas de actuar teórico dentro de un posible, no legado, pero sí herencia, en el sentido derridiano, de que tú frente a una herencia, frente o con esa herencia, puedes o intentar continuarla o abrir un movimiento que te separe de ella, que te lleve más allá de ella, que te lleve a abrir otros caminos de esa herencia sin negarla, sin oponerse a ella de una manera negativa, como suele hacer la filosofía europea que hemos heredado, no de los griegos, sino sobre todo de la Edad Media, ¿no? Que es una filosofía autoritaria y competitiva. Bueno, regresando al libro, perdón, ¿no? Regresando al libro. En este seminario de Barcelona van a encontrar textos en francés, textos traducidos al español, que están bastante bien, y una introducción escrita por Cristina de Peretti, que además tradujo, entrevistó varias veces a Derrida, y que tiene una lectura desde el español que a mi ver es bastante interesante. Y digo esto, si sale en la conversación de hoy, podemos discutir algunas cuestiones o hacernos preguntas entre nosotras y nosotros mismos por ese lado, es decir, por el lado de la traducción. De hecho, la traducción es un problema, es una llave para abrirnos a ciertas preguntas y respuestas. Y la proposición hoy sería continuar con Derrida el próximo año, aunque nos otorgaron este seminario por 1 año y medio más, con el mismo título, es decir, Palabras y Cuerpos. Pero claro, Derrida nos queda perfecto para pensar en la palabra y para pensar en los cuerpos como lo hemos hecho, desde el feminismo, desde la problemática de la tactilidad, desde una serie de problemáticas, vamos a llamarles así, estético-artísticas, de política artística, o también, ¿por qué no?, como nuestra próxima invitada el viernes que viene, desde cuerpos que han sido intervenidos desde el deseo o de las modalidades de deseo, como es la transexualidad, o lo queer, o como ustedes le quieran llamar, ¿no es cierto? Entonces, se nos ha ocurrido seguir trabajando Derrida. Y lo que se nos ocurrió fue lo siguiente. Digo, se nos ocurrió porque le hemos estado pensando que podemos extraer, sin que esto no signifique que ustedes no puedan proponer algo, extraer algunas palabras, algunas nociones, pensar en ellas tanto como palabras y cosas, como el propio Derrida dice en relación, por ejemplo, con el velo y con otras nociones, para llevarlas a nuestras propias investigaciones y para que de alguna manera se abran a otras experiencias discursivas y críticas desde la lectura o la relectura del pensamiento derridiano. Para ello pensé en este texto,
en este texto vamos a leer algunas cosas de Cristina de Peretti, pero también algunas nociones que seguramente les resonarán y que por supuesto no se acaban en este texto, ni mucho menos. Podríamos acercarnos a otras lecturas y a otras escrituras, pero que aquí las vamos a plantear. Entonces sería como abrir un vocabulario, entendido como una constelación de palabras y también como una constelación de cosas, de las cuales no sabemos, pero seguro no queremos reducirlas a hechos dados, ¿no? De una manera anterior y exterior al propio discurso que las trata. Ok, entonces, no les pude compartir el libro porque intenté descargarlo y no me lo encontré. Entonces, si ustedes lo pueden descargar y tener a la mano, perfecto. Yo voy a seguir intentando hacerlo. Y bueno, me pueden cortar en el momento que quieran, porque ya llevo como 3 cafés. Entonces es como si agarrara un tren rapidísimo y no paro. Y además salto de vía. Me voy a otra vía y a otra que está más adelante, a otra que está al costado más atrás. Entonces ustedes me detienen y regresamos si quieren que charlemos este tipo de cuestiones. Voy a empezar entonces, María, tengo por un supuesto, Breda. comentario. A ver. Sí, yo encontré el texto, lo bajé, se los puedo compartir si quieren ahora mismo. ¿Sí? Sí, muchas gracias Sí, para María. que, para que lo puedan bajar todos y todas. Gracias, qué bueno que lo encontraste. Bueno, porque si lo tienen ahí, obviamente pueden abrirlo y irse a las páginas que tengo yo señaladas. En el libro lo primero que aparece es la anfitriona que abre el libro y cuenta un poco la historia de este libro. Y algo que quizá para muchas pueda ser importante tener presente, esto se hizo en 2002, se juntaron los textos, porque fue un encuentro largo. Se decidieron por estos textos, pero según nos narran, no fueron todos los textos que se presentaron ni que se discutieron en estas sesiones, en este encuentro, en este seminario. Y de hecho los que se publican es un número menor. De hecho es un libro pequeño. Cuando deciden publicarlo y ya está todo listo y habían pensado en pasárselo a Derrida, en 2004 se tardaron 2 años haciendo el libro, muere Derrida y ya no tienen oportunidad de pedirle que corrija ciertas cosas. Para mí esto ubica de una manera muy peculiar en la cual podríamos pensar este texto, porque es y no es póstumo, ¿no es cierto? O sea, parte de una perspectiva póstuma, aunque los textos sí fueron escritos y él discutió este tipo de temas. Pero aparece publicado en un contexto de algo nuevo que no conocíamos de Derrida, tanto los hablantes del español como de otras lenguas, incluido el francés. Entonces, pensar en ese momento de aparición, en ese momento o en esa experiencia de aparición del texto, también podría resultarnos interesante. Lo dejo ahí puesto como un tema. Bueno, el libro entonces empieza con un texto interesante que pretende, ¿cómo llamarlo? Que pretende no ubicar el pensamiento derridiano, sino ubicarlo desde esta autora, ¿no? El texto se llama Jacques Derrida, un filósofo tentador, y como les digo, fue escrito por Cristina de Peretti. Y comienza con la palabra de construcción. Como muchas de nosotras aquí presentes, aquí hay gente que conoce a Derrida, pero también hay gente que no conoce profundamente a Derrida, pero a todas nos resuena el término de construcción. Lo entendamos o no lo entendamos, lo usemos prácticamente o no lo usemos, ¿sí?
Entonces, me pareció interesante empezar por este texto para introducir la manera como Cristina de Peretti plantea la noción de deconstrucción, por supuesto en 2002, y por su propio trabajo como alguien que ha leído de cerca, ha traducido, se ha enfrentado a la traducción con todos los problemas que esto supone. Entonces voy a ir saltando del texto de Derrida al texto de Cristina de Peretti y ustedes pueden hacerlo. Empezamos entonces en la página 9 del libro, si lo quieren abrir, donde comienza ella citando a Derrida. Leo rápidamente lo que dice y luego les voy diciendo cómo vamos a ir atando o vinculando con otras palabras o experiencias. Escribe Cristina de Peretti: nunca he tenido, refiriéndose a sí mismo, o sea, Derrida, Cristina de Peretti, citando a Derrida, dice: nunca he tenido un proyecto fundamental, y deconstrucciones, que prefiero en plural, no ha nombrado sin duda jamás un proyecto, un método o un sistema. Y esto es, diríamos, consustancial a la escritura derridiana. Jamás planteó que la deconstrucción o las deconstrucciones implican un solo proyecto, un método jamás o un sistema determinado. Y continúa, y menos aún, un sistema filosófico. Esto fue una entrevista que le realizaron en 1991 y que apareció publicada un año después en español. Quisiera que conserváramos esta idea para que, si nos preguntamos por la o las deconstrucciones, no nos preguntemos como si se tratara de un método, un sistema, ni siquiera un proyecto filosófico que deba ser ubicado, taxonomizado de cierta manera, sino como una serie de movimientos. Tomo la palabra movimiento, yo hace un momento decía experiencias, y sin duda lo estoy ofreciendo la noción de experiencia en el sentido de Benjamin. Pero sin duda Derrida ha utilizado el término también de experiencia en este texto particular, es decir, en este libro particular. Cuando lo relean van a poder darse cuenta que aparece de una manera peculiarmente utilizada de experiencia. No hay un reduccionismo empirista, no hay reduccionismo a cierta fisicalidad, a la idea de hecho, en el sentido de un cierto positivismo o pensamiento anglosajón. Iría quizá más cerca de Benjamin. Él, de todas maneras, utiliza una serie de nociones sin hacer referencia necesariamente a estos autores. En este texto, en otros lo hará, ¿no? Entonces, pensemos en la noción de experiencia a la manera de Benjamin, y lo podemos discutir, o a la manera del propio Derrida. Él utiliza, insisto, la palabra movimiento. Alrededor de la página 200, 201, 202 va a aparecer la palabra movimiento, que nos permite pensar tanto en las deconstrucciones, o sea, deconstruir implica abrirse a movimientos que no están prefigurados o predeterminados ni por la autoría. Permítanme, que me están llamando, siempre ya. Volviendo a esto, la idea de movimiento permite abrirnos a un ejercicio, a una experiencia deconstructiva que te abre hacia ciertos lugares. A ver, Daniel. Sí, bueno, antes que nada, saludos a todos y muchas gracias por la exposición y por el recuento que hizo ahorita del trabajo de Cristina de Peretti, que en mi opinión pues es una traductora y lectora de Derrida que no suele leerse como mucho hoy en día, pero yo quería apuntar lo siguiente. Es que tengo la impresión de que esta discusión sobre si ha de leerse como una multiplicidad de deconstrucciones o si inquietudes, o si en su lugar ha de favorecerse como inquietudes comunes en el pensamiento de Derrida,
pues conduce un poco a un impas, ¿no? O sea, Perdón, lo último que dijiste no lo oí bien. conduce como un poco a un callejón sin salida, ¿no? O sea, No, porque eso sí, pero antes de eso que dijiste, perdón. si ha de leerse como una multiplicidad de deconstrucciones, o ¿Sí? sea, como si cada No, noción, eso sí, y lo que dijiste a continuación es lo que ah, me perdí. o si en su lugar ha de favorecerse una lectura que encuentre como inquietudes comunes a lo largo del pensamiento de derridiano. Bueno, o sea, pues es como un callejón sin salida y creo que más bien depende del lector que esté acercándose al texto de derridiano. Porque por un lado, o sea, pienso, por ejemplo, en este texto que él escribió con Geoffrey Bennington, en donde en ¿Sí? Circunfesión precisamente se dedica como a desmentir el intento de Bennington por encontrar como una lógica al pensamiento derridiano, entre comillas, pero a la Sí. vez, o sea, pues creo que es claro que hay ciertas inquietudes comunes que permiten hacer los puentes entre, no lo sé, o sea, pienso, por ejemplo, en de la gramatología y luego el seminario La vida, la muerte y la manera en la que trabaja la escritura, ¿no? Entonces, o sea, no lo sé, creo que en el horizonte, al momento de leer a Derrida, pues sí hay que tener en cuenta como este afán por no hacer un sistema, ni una estrategia, ni un método, pero también creo que hay que tener en cuenta que justo era un pensador que trabajaba como, no lo sé, un problema o ciertas nociones y que regresaba a ellas, no lo sé. O sea, lo digo Ok. también porque, sí, Ujú. perdón. Ah, bueno, o sea, lo digo porque este era como también un punto en el que usted y yo hemos discutido y quería escuchar como su opinión. Sí. Dos cosas. La primera sería cuando oigo que dicen que últimamente no hemos oído de Cristina de Peretti, ahora hay nuevas palabras, Ujú. eso tendría que ir acompañado de una pequeña genealogía sobre esto, ¿no? Sí. ¿Por qué hoy no la leemos? Yo a propósito escogí este texto y escogí empezar con ella, uno, porque escribe en español. Sí. Y después de la muerte de Derrida hubo una serie, voy a utilizar el término experiencias o movimientos, que llevaron a las distintas escrituras derridianas a ciertos caminos que Ujú, necesitaríamos genealogizar o hacer una historia detallada, incluso institucional, de los mismos, y que ujú. llevaron a establecer relaciones entre el francés y otras lenguas. Una Sí, de ellas es el inglés, la otra es el español. Y yo, a propósito, quiero regresar a las relaciones sur-sur, aunque habría que cuestionar esto, ¿no? ujú, ujú. Donde podemos seguir pensando en español y seguir traduciendo y dialogando con ciertos textos derridianos, más allá de lo que significa el hecho de que el inglés y ciertas instituciones del norte global se han apropiado del pensamiento derridiano y lo han llevado a ciertos caminos. Sí, por Y en supuesto. esos caminos, ¿no? Se Ujú. genera la cuestión de que por aquí, hoy, es lo adecuado para seguir pensando Derrida. Y hay otros caminos anteriores, viejos, antiguos, que ya no seguimos, pero esto es de lo que se trata. Y como todos sabemos, esto es, para decirlo muy simplemente, ¿no? Una lectura autoritaria del pensamiento derridiano que seguramente no estaba de acuerdo. Y yo sigo intentando que la relación sea sur-sur con estas lenguas que han quedado fuera o excluidas y que implican, ¿no?, que se le Ujú. confiera a un autor un interés nuevo. Todos los autores, lo sabemos, en la historia de la filosofía han padecido esto. Se los olvida por un tiempo, luego se los vuelve a retomar, pero también Sí, tendríamos que hacer una historia, sobre todo una genealogía, tanto en términos de Foucault como de Benjamin, de qué relaciones de poder se están jugando ahí, en retomar a un autor de cierta manera, establecer una sola relación de traducción, por ejemplo, inglés-francés, y no abrir la traductibilidad a otras problemáticas, ¿no? sí.
dejarlo sí. abierto para muchos tipos de lectura. Eso en relación con lo primero que dijiste, que lo hiciste como una afirmación, ¿no? Ya no se habla de ella. Sí, en cierto mundo institucionalizado, ¿no? Pero en otros mundos, sobre todo donde el español nos sigue interesando y sobre todo la problemática de cómo traducimos del francés o de otras lenguas también al español, pues nos resulta interesante. Y lo otro, aquí la cuestión no es si tiene o no tiene un método o sistema. Antes de contestarlo es preguntarnos qué se quiere decir cuando se dice sistema o método. Derrida, sobre todo en la gramatología, ha aclarado cómo lo está utilizando a partir de ponerse en relación con ciertos filósofos de la tradición occidental, ¿no? Entonces, hay ciertas pretensiones cuando se habla de un sistema filosófico, ¿no? También en el caso de un método, por ejemplo, podemos pensar en autores, ¿no? Pero sobre todo, no solo podemos pensar en estos autores, podemos pensar también, muy a la manera que sugerí hace un momento, de las relaciones de poder que se establecen cuando uno dice que tal autor no tiene un sistema, o no es sistemático, o no es metódico, etcétera, etcétera. Y distinguirlo absolutamente de lo que quiere decir que este autor no retome algunas nociones, pero creo que Derrida ha explicado tantas veces que cada vez que retomas, que relees, que reinscribes una palabra o cosa, como va a decir, ¿no? Estás abriendo un movimiento a otro y una experiencia a otra. Entonces puedes decir, sí, aquí, en tal año, en tal texto, utilizó tal término, ¿sí? Y volvió a utilizarlo aquí. Sí, pero no lo utiliza de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión no es tiene o no tiene, es cómo estamos entendiendo sistema de una manera bastante reductivista, muy positivista o muy empirista, ¿no? Y no más bien como estamos entendiendo que la filosofía puede construirse o puede construir muchos caminos sin excluir ciertas cuestiones, no solo en términos de relaciones de poder, sino también sin excluir otras posibilidades de, diría yo, de retomarse a uno mismo, reescribiendo ciertas nociones en otras circunstancias, o para decirlo en términos derridianos, que sería el siguiente término que yo quisiera proponer, abriendo nuevos acontecimientos, es decir, la palabra, la noción, el término como un acontecimiento. Entonces, partiendo de la propia noción de acontecimiento usada hasta el cansancio por Derrida, siempre de maneras distintas, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay usos comunes de la palabra, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir ni que haya sistema, ni método, etcétera, sino más bien nos abrimos a la noción de acontecimiento, que me sigue pareciendo importante pensarla. No es el único autor en la segunda mitad del siglo XX que ha introducido la noción de acontecimiento, no será el último, porque se sigue retomando esta noción el día de hoy, pero me parece fundamental leerlo en Derrida. Aquí va a aparecer en 2 o 3 momentos que me parecen interesantes. Ok, regreso, ¿sí? Claro. A lo que estaba leyendo. Entonces, iniciamos por esa frase. Ella relee a Derrida para decir, pues sí, claro, habla de que es un pensador vivo, que es contemporáneo, una cantidad de elementos que no podemos compartir nosotros el día de hoy. Introduce una manera sencilla, diría yo, de hablar de la obra, entre comillas, siempre inacabada, ¿no? Que contribuye al pensamiento derridiano y que en realidad, si somos claras o claros, esto lo podríamos decir de muchos autores de la tradición filosófica. Es decir, que no podemos pensar en una idea de obra totalmente cerrada en sí misma, idéntica a sí misma, sino en general podemos hablar de estas obras que se escapan, ¿no es cierto? Que se mueven
hacia otros lugares, construyendo a veces, edificando acontecimientos que no, sobre los cuales no se puede predecir. Es decir, cuando él escribe la gramatología y toda la primera parte introduce nociones que luego va a trabajar a lo largo de toda su vida de distintas maneras, abriéndose a nuevos acontecimientos, que son acontecimientos no solo en el orden filosófico del discurso o de las lenguas juntas, de la traductibilidad o no de las lenguas juntas, sino también en el orden político, en el orden institucional, en el orden de, diríamos, las instituciones de la escritura, estas instituciones que gobiernan la escritura contemporánea y que afectan tanto a la filosofía contemporánea como son las editoriales, que si tenemos tiempo podemos charlar de esto más adelante. Bueno, entonces después de la cuestión de deconstrucción, y ya como lo planteé, podemos señalar el otro término que es acontecimiento. La otra noción que también planteé y que durante mucho tiempo fue interesante para Derrida y para todas aquellas, sobre todo feministas o escritoras o teóricas o ensayistas cercanas a su pensamiento, entre las que estaba, por supuesto, Hélène Cixous, como una de las tantas escritoras que tuvieron oportunidad de establecer conversación con él. Y es la noción de traducción, ¿no? Y por supuesto todas las aporías que se generan cuando uno dice esto es intraducible, ¿no? Y que también está presente, como bien sabemos, en otros autores anteriores a Derrida, como Benjamin, que plantea la noción de la traducción como una tarea imposible, lo cual no quiere decir que no dejemos de intentar seguir traduciendo. Eso es lo propio de esa intraductibilidad o de esas aporías. La otra noción que podemos integrar con la preocupación por la traducción es la indecidibilidad, ¿no? Que sobre todo en el terreno de las ciencias sociales, tanto en la sociología como en la antropología, y por lo tanto en los saberes feministas contemporáneos, resulta, no quisiera decir central, pero a cada momento aparece la cuestión de la indecidibilidad, o sea, no solo la cuestión de la decisión, porque uno puede contextualizar las decisiones, ubicarlas en cierta inscripcionalidad social o política o institucional o de relaciones de poder, sino ir un poco más allá y plantear la indecidibilidad como algo, vamos a llamarle así, positivo para generar pensamiento feminista, que como ustedes saben, en este seminario se volvió un campo de discusión importante desde 2004, ¿no? En 2004 fuimos invitados a lo que era entonces el PUEG, que es el Programa Universitario de Estudios de Género, y conjuntamos la preocupación por la memoria, también generada por el pensamiento derridiano, como otro tipo de preocupaciones en relación con las palabras, por ejemplo, con el discurso, y cómo relacionar ese discurso con lo que el discurso como tal produce como efectos performáticos o performativos, ¿no es cierto? Y agregamos este campo de discusión feminista que nos ha llevado súper lejos y que sigue vivo, como ustedes saben, pues hasta ahora. Entonces me parece importante ir ubicando estas nociones que nos permiten problematizar, al menos hacer algunas buenas preguntas, quizá no para todo mundo, son buenas, ¿no? Pero esperen que creo que alguien se salió y tengo que volverlo a admitir. Ya. Ok. Entonces, sigue siendo una noción importante, sin dejar fuera otras que se les pueden ocurrir, ¿no? Esperen. Ya. La otra cuestión que me parece importante es introducir nuevamente la noción de irreductibilidad, o sea, por qué ciertas nociones no se pueden reducir ni a un campo de investigación filosófica o una línea de investigación o una historia o una familia de pensadores o de pensamiento, sino también a ciertas
cuestiones que han generado un espacio de preocupación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, irreductibilidad a la ética o a la política, pero también a ciertos autores o autoras o autores, a ciertas cosas, y esto entrecomillado porque tendríamos que repensar la cosa, etcétera, etcétera. Entonces, estas serían las primeras nociones. Y la otra, que hubiera estado al principio de esto que expuse, era para cruzar este texto con otro que leímos al principio, este año que decidimos homenajear el pensamiento derridiano de una manera afectiva o afectuosa, pero al mismo tiempo ponernos a leerlo de otras maneras posibles, ¿no? Generando la preocupación por las palabras y los cuerpos al mismo tiempo que nuestras preocupaciones derridianas. Es la idea del lo por venir, que ha sido planteada por Derrida en muchísimos de sus textos y que está aquí en este texto, ¿no? Lengua por venir, langue à venir, que fue por solicitud de Cixous, que lo utiliza de una manera no exactamente igual que la de Derrida, pero que le genera a él, como lo verán en este texto, una serie de preocupaciones, inquietudes, pero sobre todo deseo de, es decir, deseo de seguir charlando, deseo de seguir conversando. Y nosotros lo podemos cruzar con esa primera vez que abrimos este año el pensamiento derridiano, que no sé si recuerdan, lo abrimos con un texto que se llama Democracia por venir, donde la noción de porvenir aparece pensada de una manera muy particular. Y hay otro texto, no son los únicos, pero hay otro que me parece importante para nosotras, porque estamos generando pensamiento y discusión al interior de una institución y una institución pública, y es la cuestión de que el lo porvenir está aliado a la noción de sin coartada. La manera de acercarse a lo porvenir, aclarando que se trataría de un pensamiento que no se puede dar el lujo de plantear coartadas, y esto en el terreno del pensamiento feminista, cuando las feministas, como ustedes saben, desde el siglo pasado, algunas de ellas se preocuparon por generar la idea de que la búsqueda de la igualdad implicaba, por ejemplo, el exigir de las políticas públicas el que las políticas públicas en general y las instituciones públicas que generaran este programa o proyecto de cuotas, es decir, que consideraran que la igualdad iba a poder ser resuelta mediante esta experiencia de decir, bueno, si hay 50 hombres, tiene que haber forzosamente 50 mujeres. Y esto generó muchas discusiones. Yo diría que no se acaban, aunque se han simplificado las discusiones últimamente. Creo que deberíamos volver a esta idea, no por la cuestión de las cuotas nada más, sino la cuestión de, en el feminismo, en los feminismos, qué es lo que se está buscando y cuáles los efectos performáticos sobre cuerpos y sobre políticas de cuerpos que nos pueden resultar interesantes. Entonces, ahí las nociones que dije, pero sobre todo esta idea de que lo porvenir implica que no podemos darnos coartadas, como algunas feministas se dieron como decir, bueno, en estos momentos tenemos que exigir esto, ¿no? Cuotas. Pero lo que el pensamiento derridiano nos está recordando una y otra vez es que tú puedes decir esto en una reunión y no negarte como grupo como acontecimiento, digamos, en el orden de estas discusiones feministas, a que no se vale dejar de discutir esto, porque ahora nos conviene, hay ciertos intereses, es lo primero que debemos hacer y nos quedamos ahí. Entonces, es una cuestión política decisiva introducir la idea de lo porvenir como algo sin coartada, sin alibi, o
a la manera como nosotras en este seminario hemos hecho, que hemos utilizado no la noción de alteridad, sino la noción de otra también, para generar una política otra del discurso, ¿no? Donde otra se refiere a algo que es irreductible, ¿no? Pero que además está construyendo nuevos acontecimientos en el orden del discurso, pero sobre todo en el orden de la política de género, ¿no? Estamos obligadas una y otra vez a seguir discutiendo esto. Aunque lo hemos discutido, se han ganado ciertas cosas que aparecen como conquistas, pero ojo que toda conquista acarrea también efectos, le podemos llamar performáticos, bastante espantosos, ¿sí? O bastante negativos para los propios movimientos feministas o la perspectiva de género. Y es necesario que los abordemos ahora o en todo momento. No hay un acontecimiento bueno que podamos prefigurar, ¿no? Y decir en función de esto, sino tengan cuidado porque esto es lo que se está generando ahora y necesitamos ser conscientes de esto, las mujeres juntas, y no aplaudirnos porque hemos conseguido esto o aquello. Y pongo como ejemplo que Lourdes lo sabe muy bien, cuántas veces hemos discutido con otros grupos que si consigues, por ejemplo, garantizar el aborto, ya con eso se acabó el problema y te vas a otros temas, ¿no? Cuando hemos visto que una y otra vez se regresa a esto y necesitamos hacer buenas preguntas históricas o genealógicas, ¿por qué se regresa a esto? Lo voy a decir muy malamente, ¿por qué la derecha? ¿Por qué las leyes? ¿Por qué el Estado Nacional regresa a esto una y otra vez? Y cuando acabamos de felicitarnos porque por fin, ¿no?, se ha conseguido que no aparezca como delito el aborto, ¿no? A los 4 o 5 meses vuelve a aparecer en algún lugar y por algún evento particular que se vuelve a tratar como delito el aborto, ¿no es cierto? Algo pasa ahí que no hemos pensado suficientemente y que tenemos que pensar sin coartada, ¿sí? Lo estoy poniendo como ejemplo de esto. Ok. Para quienes no están tan cercanos a Derrida, lo porvenir no implica lo futuro. Y esto lo ha repetido Derrida, por supuesto, pero sin duda desde muchas lecturas cuidadosas también lo podemos hacer, ¿no? Lecturas incluso retóricas. Para la retórica hace 25 siglos no existe la sinonimia. La sinonimia es provocada. Y si se provoca es para conseguir ciertos efectos. Estos efectos pueden ser persuasivos, pueden ser para convencer, pero a veces los efectos suelen ser incluso más negativos, ¿no? Que simplemente decir que estos son sinónimos, porque implica también una manera de hablar, por ejemplo, en español, cuando decimos que este concepto derridiano, como dice Cristina de Peretti, que en un momento dado dice, bueno, esta noción aparece aquí de esta manera, pero luego va a ser sustituida por esta otra y se continúa y no pone en cuestión si de verdad, no solo en Derrida, sino en ella misma que se está proponiendo en este texto como alguien que lee con cierto cuidado. Y lo plantea 2 o 3 veces como si hubiera nociones que sustituyen absoluta y completamente a la otra, ¿no? No hay sinonimia porque tampoco hay sustitución ni semántica ni pragmática ni sintáctica de las nociones. Y esto es algo, por supuesto, lo hemos aprendido gracias a ciertos retóricos y desde hace mucho tiempo. Con los primeros sofistas, de verdad estamos hablando desde hace mucho tiempo, pero tenemos que seguirlo haciendo y lo podemos hacer también a partir de Derrida. Si cada palabra, no todas y no siempre, son un acontecimiento, ¿sí? Si son incluso un campo de batalla por la reapropiación o exapropiación del sentido, entonces, ojo, porque no nos podemos permitir decir que Derrida o quien sea sustituye un concepto por otro, ¿sí? No hay sustitución. Y el hecho de suponer que la hay o intentar plantearnos que simplemente estamos sustituyendo
implica una serie de cuestiones que, bueno, tendríamos que generar toda una lectura crítica que nos llevaría algo de tiempo, pero lo podemos reducir a una palabra, lo cual sería importante. En la página 11 pueden leer, en la parte de arriba, escribe, por ejemplo, de Peretti. Se está refiriendo a la deconstrucción todavía y dice, para él este término no era sino uno más dentro de toda una cadena de muchos otros. Hasta aquí yo creo que no podemos decir que no estaríamos en general de acuerdo. Cadena puede tener algunas implicaciones, pero en principio no causa problemas. Y entre paréntesis pone como huella, différence, diseminación, suplemento, fármaco, escritura y un largo etcétera. Y cierra el paréntesis. Una palabra susceptible de sustituir a otros tantos términos y de ser a su vez sustituida y afectada por estos en un trabajo tanto semántico como sintáctico. Ahí la cuestión es que deja que el uso coloquial del español la gane, ¿no? No hay sustitución. Y no se trata de cualquier operación. Y es una operación epistémica, o sea que genera efectos epistémicos o epistemológicos, pero que no pueden ser separados de efectos de poder, y no únicamente efectos de poder como efectos de dominación, y esto me permite dar un brinco muy grande, irnos al primer texto derridiano y alrededor de la página 200, sobre todo, bueno, esto empieza un poco antes porque Marta le pregunta ciertas cosas, tanto a Cixous como a Derrida, contesta primero ella, o sea, ella es Hélène Cixous, luego Derrida contesta, por ejemplo, en la página 99, y de la 99 en adelante va a elaborar una lectura de lo que dice ella, Marta, de lo que dice Hélène y cómo Hélène contesta, diciendo que va a intentar interpretar lo que ellas le han pedido y no tanto lo que él ha escrito en otro momento, lo cual pues, resulta interesante, empezando por preguntas. Ahora bien, en ese momento, cuando él está introduciendo estas cuestiones, aparece, claro, está hablando también de las estrategias deconstructivas y diciendo que comparte con ambas ciertas cuestiones, pero no comparte otras. No se cita a sí mismo, pero cita a sus dos compañeras, y aparece esta otra cuestión, no solo del acontecimiento, de la intraductibilidad que aparece, por ejemplo, esperen que se me saltó esto, se me saltó la página, ahora sí, ¿no? Aparece la noción de velo porque se hace referencia al libro que ambos escriben, Hélène Cixous y Derrida escriben un libro juntos que se llama Velos, que es interesante, que lo lleva por muchos caminos, pero en este camino vuelve a aparecer de una manera muy peculiar esta idea de que puedes retomar o releer algunas nociones, algunas palabras, tanto nombre como cosa. Él se refiere a esto con la palabra velo, ¿no? Y cuando está introducido discutiendo esta palabra velo, incluso como imagen, aparece esta posibilidad de que queda abierta y que tendríamos que leer en él con cuidado si se puede o no sustituir una palabra con otra, o se están abriendo caminos, o como él le llama, movimientos otros a esta cuestión, ¿no? Entonces tendríamos que agregar esta idea de movimientos o de caminos, ¿no? Y de qué manera son utilizados en este texto y en otros que son sus contemporáneos. Es en la página 101, donde como en la mitad del texto
dice, no voy a reproducir este movimiento, sino que me detendré simplemente para adecuarme a la intención de su pregunta, más que a nuestros textos o a mi texto, ¿no? A mí me llaman la atención algunas cosas, me parecen interesantes, es decir, motivan ciertas preguntas, pero creo que la noción de movimiento nos sirve, y nos sirve porque en el terreno de la filosofía, o si ustedes prefieren el de la estética que vengo trabajando hace mucho tiempo, hay 3 conceptos que se han utilizado hasta el cansancio en la herencia falogocéntrica, que son tiempo, espacio y movimiento, y que han resultado ser reapropiados de cierta manera, sobre todo por la epistemología, las preocupaciones cognoscitivas, las distintas teorías de conocimiento, epistemes diversas, etcétera, para tratar de acercar la solidez del pensamiento filosófico a la solidez del pensamiento científico. Sabemos que en Derrida esto no es un problema, pero que extiende la noción de movimiento para dar cuenta también de este ejercicio de sus compañeras y de él mismo en ocasión de este coloquio o seminario, donde movimiento es lo que es generado a partir de lecturas deconstructivas. O sea, se genera otros encadenamientos o encadenamientos otros de las palabras y sobre todo de los sintagmas, pero asimismo se están generando otros movimientos, o si prefieren, movimientos otros, que se abren a otras maneras de ligar, por ejemplo, lo que él liga aquí, que es ligar la palabra con la cosa. Y esto es importante porque no sé, no quiero hablar por todos y por todas, pero en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX y quizá un poco antes, incluso desde finales del siglo XIX, esta adecuación entre palabras y cosas fue puesta en cuestión, ¿no? Y fue puesta en cuestión fuertemente. Cuando hemos leído desde este lugar esta situación y volvemos a utilizar, por ejemplo, para hablar de velo y distinguir, como hace Derrida en este texto, o en el texto al que hace referencia, el librito que se llama Velos, ¿no? Entre palabra y cosa, resulta interesante que vuelva a traer a colación esto, que no es ni una oposición antagónica, ¿no? Ni es volver a generar la vieja idea de adecuación, sino generar en, con y a través de la palabra velos nuevos acontecimientos, que son del orden práctico o pragmático o político, diría yo, interesantes, ¿no? Incluso de política institucional, de política filosófica institucional, en el entendido de que nosotros estamos en una facultad de filosofía. En otros países ya la filosofía se ha derivado hacia otros caminos, ¿no es cierto? Y va desapareciendo como disciplina. Pero nosotros seguimos insistiendo, y hay conveniencia en relación con esto, de que la filosofía se vuelva a incluir incluso en la escuela, incluso primaria, no solo secundaria y prepa, ¿sí? Bajo el nombre que decidamos, porque nos tienen que dar la palabra a los que estamos ejerciendo la filosofía, ¿no es cierto? Cómo queremos, a través de qué debates podemos generar que la filosofía tiene que aparecer de una manera decisiva, y hoy por ciertas razones, ¿no? No solo razones políticas, sino relaciones de otro tipo. Bueno, regreso a esto. Entonces, para regresar a Derrida, en esta parte de la 99 en adelante, introduce ciertas maneras de lectura de Velo, ubicándolo en su propia biografía como filósofo. Y es cuando él dice, bueno, para
Para la filosofía, el velo y la idea de que toda verdad está velada es una idea que aparece una y otra vez con distintos propósitos, generando distintos resultados epistémicos, políticos, institucionales y, ¿por qué no, biográficos, en aquellos que escriben sobre esto? Pero se trata de un término del cual es difícil no prescindir, pero sí es difícil dejarlo de lado sin que vuelva a aparecer. Y vuelve a aparecer cuando hablamos de desvelo, entendido de muchas maneras, ¿no? De revelación, etcétera, etcétera. En español, por supuesto en francés, ¿no? Por supuesto en latín y por supuesto en otras lenguas, ¿no? Pero sin duda, en español, el velo o la palabra velo nos lleva a ciertos caminos. Y aquí la cuestión es preguntarle a Derrida, en estos textos, sabemos que en otros puede haber intentado contestarnos, o lo que nosotros entendemos como una contestación, y que tendría que ver con lo siguiente. Si pensamos que la filosofía funciona o está hecha también de constelaciones de palabras, así dicho de una manera general, podemos plantear lo que Adorno dijo en su momento y que Derrida reconoció en la entrega del premio Adorno, que es que hay palabras, y en este caso velo sería una de ellas, que funcionarían como claves, no como claves de inteligibilidad, sino como claves para generar distintos movimientos o ejercicios de pensamiento, de preguntas críticas, si prefieren ustedes. Y la palabra velo estaría o estuvo en esa condición. Que estuvo no quiere decir que no vuelva a estar, ¿sí? No hay una historia decisiva. Él ha utilizado la palabra, él es Derrida, la palabra muerte, para referirse a cómo algunas nociones, autores, caminos filosóficos de pronto mueren y al cabo de o corto o largo tiempo vuelven a aparecer. Y esto no solo es una condición espectral, ¿no? Es una condición en la que tendríamos que pensar con cuidado porque, bueno, nos obliga a poder dar cuenta de por qué, ¿no? ¿Por qué aparecen? Porque no siempre aparecen así como acontecimiento. Recuerden que acontecimiento no es situación, no es que se vuelva a hablar de un autor o de ciertas palabras de un autor. Que sea acontecimiento es que se abran justamente a un porvenir, otro sin coartada, sin alibi, sin que vaya ahí en cuestión un cierto interés institucional, afectivo de nuestro deseo, que es acaparado por cierta intencionalidad, incluso inconsciente, ¿no? Por lo cual queremos que reaparezcan estos términos. Más allá de esto, estaría la idea de que tenemos que pensar generando acontecimientos otros, en un porvenir que no puede ser predeterminado porque no es determinable de antemano. Entonces, no todo lo que reaparece es un acontecimiento, y la palabra acontecimiento, como lo decía yo hace un rato, sigue siendo importante para nosotros pensarlo. Y en este sentido, volver a traer la idea de nombre y cosa nos puede parecer pertinente. No únicamente a la palabra velo, que a él le causa ciertas sensaciones y se siente obligado de alguna manera a ponerlas por escrito, ¿sí? Porque las dice en el seminario, luego le piden, o sea, se graba, se desgraba, y él pudo haber decidido dejar fuera cosas que dijo en esas reuniones, pero decide aclararlas sin renunciar al estilo oral, ¿no? Algo que no les dije, lo van a poder leer en el libro, es que este seminario tuvo dos modalidades. Una modalidad cerrada, donde solo fueron invitados
ciertas, sobre todo mujeres que fueron las que lo invitaron, autoras y demás, y luego se hizo abierto también. Entonces, lo que se recuperó es tanto cerrado como abierto. En lo abierto les pareció interesante porque dejaron de verdad abierta la posibilidad de que la gente le preguntara tanto a Hélène como a Derrida una serie de cuestiones y ellos se dieron a la tarea de contestarlas. Y luego decidieron integrarlas en el libro que se iba a hacer y que, bueno, se hizo como ustedes lo están leyendo o lo van a leer. Ok, déjenme que regrese. Esperen, que tengo aquí a los gatos que me están saltando y a los perros y los tengo que bajar porque, bueno, en fin. Entonces, estamos agregando estas ideas, la cuestión del acontecimiento que lo señalamos, pero me pareció importante volver a aclarar, y la pregunta de si algunas palabras pueden ser como las claves para generar nuevas constelaciones. Adorno utilizó esta expresión siendo muy joven, en un texto que se llama Actualidad de la Filosofía, donde decía, o sea, señalaba cómo las ciencias, y estaba pensando sobre todo en las ciencias sociales y en las ciencias políticas, sobre todo en la antropología y en la sociología, tendían a crear sistemas de pensamiento más o menos cerrados, idénticos a sí mismos, con cierta metodología cerrada, pero además, sobre todo, con cierto carácter institucional, y cómo la filosofía crítica, a la que él todavía no le llama exactamente de esta manera, si no le llama teoría crítica, pero sí filosofía crítica, tiene que proceder de otra manera. Y esta manera de proceder es planteando, poniendo sobre la mesa algunas palabras que funcionen, dice él, y utiliza el término como llaves, como claves, no de inteligibilidad, sino de senderos de la constelación. Utiliza el término que él ha tomado prestado de Benjamin, que es la noción de constelación, que él en un momento más adelante de este texto va a poner en cuestión, pero que retoma en este momento para decir que se crean, en ese momento la palabra nube no significaba lo que significa ahora, ¿no? En términos tecnológicos, pero que una noción puede ser como la puerta o la llave que se abra a una serie de relaciones o vínculos que permitan sostener una constelación. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede perseguir la constelación, puede acercarse proponiendo otras nociones o una lectura o una interpretación distinta, pero que de alguna manera y por cierto tiempo que hay que explicar, o sea, hay que hacer la historia de por qué esta constelación se sostiene ahora frente a algo que está sucediendo en este momento. Eso que está sucediendo en este momento, Adorno lo explica a su manera. Benjamin también, en muchos otros de sus textos, suele hablar de ese peligro que se nos enfrenta y al cual uno tiene que hacer frente con el pensamiento, no solo con la práctica política. Y es quitando algunas nociones que pueden ser utilizadas. Benjamin hace referencia sobre todo a usos conservadores, historicistas, de la socialdemocracia alemana o europea, o también fascistas. Y dice, para exapropiar, no le llama exapropiar, pero sí para evitar que se puedan apropiar estas otras lecturas, tendríamos que generar constelaciones de ciertas nociones que implican relaciones de uso, es decir, pragmáticas, también semánticas, pero que se abren también a las preguntas por la historia de, y por lo tanto por los efectos históricos sobre los cuerpos de estas nociones. Hoy le podemos llamar lo performático, pero entonces en términos de Benjamin esto no está presente. Está presente sin duda en Derrida, que ha leído con cierto cuidado y ha discutido con el pensamiento performático no solo de Austin, sino de sus estudiantes, o bueno, émulos o gente que persigue esta idea, donde
la cuestión es poder generar a partir de algunas nociones estas relaciones de constelación, es decir, de relaciones entre los términos. Y esto es lo que propone, pero curiosamente lo propone en relación con velos y al mismo tiempo está diciendo, no a partir de mis textos, no voy a volver a ellos, pero sí lo que les leí hace un momento. Estoy intentando dar respuesta a lo que serían las intenciones de la pregunta. A mí me resulta interesante porque nunca ha hablado de las intenciones del autor, y menos en relación con la escritura o la inscripcionalidad de la escritura, pero sin duda lo hace en este momento. Y es una intención, si quieren ustedes, corporal, es una intención afectiva de estas mujeres que los han invitado a los dos para que discutan juntos frente a ellas, abriéndose a las preguntas que le hacen, pero abriéndose quiere decir escuchando lo que se les está planteando. Y me parece importante porque también sabemos que aquellos filósofos, y habla de esto también Derrida en este texto, por eso me parece interesante que lo puedan releer, es la cuestión de que la escucha necesita ser pensada con cierto cuidado. Y vuelta, una palabra que abra una constelación de problemas, de sintagmas y también de efectos performáticos. En el universo de las instituciones de enseñanza de la filosofía o del pensamiento crítico. Entonces, en función de esto, sería cosa de preguntarle a Derrida en estas páginas de la 99 en adelante, o ir a esos mismos textos que están un poquito más adelante en el texto, escritos en francés, para ver cómo está entendiendo la intencionalidad de las compañeras, las que le han preguntado por este diálogo con una escritora o con una ensayista como Hélène Cixous, ¿no? Y que él intenta dar respuesta en francés, pero también en su idioma, suponiendo que él sabe escuchar el idioma de la otra. Y la otra no habla en español, la otra habla en catalán, ¿sí? Es decir, quienes lo invitan, le están invitando porque quieren generar una, ¿cómo les diré? No una institución paralela, pero sí un espacio donde el pensamiento feminista sea también un pensamiento políticamente orientado en la España de ese entonces, del 2002, y por lo tanto la exigencia de que en la universidad no se enseñe en español, sobre todo como privilegio de esa lengua nacional, sino que se enseñe necesariamente en catalán. Entonces, él va a dar oídos a esto. Por supuesto, él ya ha trabajado con Levinas, ha discutido con Levinas la cuestión de la escucha, que a nosotros nos ha interesado porque hemos estado repensando bajo la clave del término cuerpo, la tactilidad, por ejemplo, no reducida a la percepción entendida de manera empirista, ¿no? Y nos ha permitido llegar a algo que también está planteado en este libro, que es la relación entre la mirada y la escucha, ¿no? Que aparece aquí en función de la palabra velo o velos, que él cree poder leer como intención en aquellas que lo están invitando, ¿sí? De por qué la filosofía y además mujeres que hablan catalán, y la cuestión de la lengua y la lengua nacional ahí es un problema, necesitan replantear la cuestión de velos. No han invitado a cualquiera, han invitado, por supuesto, a dos autores que tienen reputación europea, ¿no? Pero que han hablado de la cuestión de los velos, uno desde la filosofía y más allá, y otra desde la importancia del velo de una manera, lo voy a decir feo, politicosa, ¿no? La idea de que el velo es siempre una imposición.
Y Derrida en varias de las líneas y de los sintagmas está diciendo, ojo, que el velo no solo efectúa esta política excluyente o de dominación de los cuerpos de las mujeres, pero tampoco lo contrario, ¿no? Tampoco es la liberación, porque claro, los ejemplos que están en ese entonces, había sucedido en Francia algo interesante, y es el hecho de que Francia estaba asumiendo su multiculturalismo, dicho con entre comillas, y castigan a una, si mal no recuerdo, es un estudiante, creo que no de la universidad, sino, no recuerdo exactamente de qué institución, donde al entrar la detiene la guardia de esa institución porque va con velo y no le permiten entrar. Y ella intenta discutir frente a la autoridad que se cree multicultural, diciendo, a mí nadie me impone el velo, no me estoy poniendo el velo por razones religiosas, no estoy viviendo en ese tipo de país, lo estoy haciendo por razones que atacan la supuesta multiculturalidad de ustedes. ¿Sí? Quiero entrar con velo por ciertas razones y no la quieren dejar hablar. Y eso genera una cantidad de periódicos, ida y vuelta, cartas, etcétera. Si mal no recuerdo, Derrida no contesta algo directamente, pero en este texto y en otros está de alguna manera haciendo referencia a esto y dando, si quieren ustedes, una pequeña advertencia. Ojo que las palabras no te las puedes apropiar de tal manera que solo las leas en un sentido, en una sola dirección, digamos, ¿no? El velo siempre es dominación. Él dice, el velo puede ser muchas otras cosas. Y yo les traigo a colación este ejemplo porque recuerdo que se dio en esa época, ¿sí? Y que se discutió mucho. En Francia, ¿no? Sobre todo porque los franceses creen o tienen esta ilusión o este patos sobre sí mismos de que ellos sí son multiculturales y por supuesto tienen una definición bastante lamentable de multiculturalidad, ¿no? Y que jamás jamás serían clasistas, jamás serían sexistas y que estarían en contra de que en los países árabes a las mujeres les exigieran usar el velo, ¿no? Y estarían ubicados en la misma tradición que se generó en el mundo en general y propiciada por las torres gemelas y demás, de que el mundo árabe está contra la civilización europea, ¿no es cierto? Entonces hay una cantidad de temas que podríamos tratar, pero ustedes tenganlos presentes para ubicar esta cuestión. Y que él dice, ojo, con el reducir una palabra como velo, nombre y cosa a todo esto. Y de una vez y muy rápidamente permítanme que agregue otra cosa. En esta cuestión entre palabra y nombre, perdón, entre palabra y cosa, les diría que leyeran también en francés y que lo pensaran en español y lo pensaran en la historia de varias lenguas que vienen del latín y que a su vez viene del griego, la cuestión de si cuando decimos palabra, decimos porque lo sustituye y es sinónimo la palabra nombre. Porque creo que nombre, y no nombre propio, sino nombre como en la actitud de nombrar, en el acto de nombrar, implica hacer ciertas cosas con el discurso y no únicamente con el discurso, sino con el discurso entendido también pragmáticamente, porque implica una forma de apropiación. Si quisieran leer cuestiones sobre apropiación, expropiación, exapropiación, está en el texto de Resistencias del psicoanálisis, pero también lo podemos perseguir desde antes en la gramatología. En muy pocos lugares está esta idea de exapropiación, que sin duda en español es una palabra rara, ¿no? Pero que da cuenta de cierto movimiento, que es hacer
evidente cómo se están utilizando, cómo se está reapropiando las palabras para excluir otro tipo de usos y de efectos de las mismas, ¿no? Entonces estamos hablando de un terreno, aunque no me gusta mucho la expresión de políticas de la palabra, o de políticas del nombre, en el entendido de que además nombre nombra también una relación casi espinociana entre la palabra y el cuerpo, entre los afectos o el cuerpo y las palabras y la manera como las palabras pueden tocar los cuerpos de cierta manera, que también es algo que está presente en relación entre palabras y cosas, nuestras palabras clave, por llamarlas de alguna manera, que tienen esta fuerza táctil, ¿no? De choquear el cuerpo, abrirlo, moverlo de cierta manera, retrotraerlo en términos de memoria a ciertas cuestiones, y que bueno, en la palabra velo están presentes, pero que ahora podríamos pensar en muchas otras palabras que, que podrían ser utilizadas. Derrida ha utilizado el término proyectil también. Benjamin ha utilizado antes que él el término proyectil para indicar cómo lanzamos al debate público, que no es lo mismo que la opinión pública entendida como Habermas, ojo, ¿no? Al debate público lanzamos públicamente algunas de estas nociones esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y lo que pasa, pasa sobre los cuerpos, y no sobre el cuerpo individual, sino sobre los cuerpos juntos. Que recuerden que en Derrida, cuando hablamos de dos cuerpos, siempre hablamos de algo que interviene esos dos cuerpos juntos. Los dos cuerpos juntos, y por lo tanto los cuerpos juntos siempre son mucho más que dos, ¿no? Y también podríamos introducirlo aquí. Ok, déjenme ver qué más, porque ya he hablado como loca, ¿verdad? Es que hay ciertas cosas interesantes aquí que se cruzan. Intenté dar un orden, empezar por esta y esta otra, porque me parecieron más fuertes, pero no pude encontrar una sola palabra clave, excepto de construcción, ¿no? Que es demasiado general en este momento para dar cuenta de todo aquello que tenemos que tratar, ¿no? Faltó, por ejemplo, que dijera cómo el acontecimiento, y puede ser el acontecimiento del velo como cualquier otro, tendría que ser leída de tres maneras, como buscando en torno a la palabra cómo esta palabra es apta o no para venir, o sea, para abrir lo que viene, para hacer venir lo que viene, que sería no futuro, sino lo que está por venir, es decir, el acontecimiento, o por dejar venir el acontecimiento, y que en español lo podemos generar a partir de que lo que se deconstruye abre el acontecimiento, ¿no? Se deconstruye donde la idea de que algo se deconstruye abre en español esta idea de que algunas palabras, incluso la propia palabra de construcción, se abre a eso que está por venir, que no puede ser predeterminado y que por lo tanto no es predeterminable, por lo tanto no ha sido apropiado, y que puede dejar venir algo. En español, por supuesto, hacer venir es una cosa, y dejar que algo venga, que algo sea anunciado, como decía Benjamin, resulta importante, ¿no? No para construir el futuro que queramos, sino para abrir este porvenir sin coartada, ¿no? Y que no pueda ser predeterminado. Eso era lo otro que quería decir. Déjenme ver qué más hay aquí y que dejé sin decir. Un chorro de cosas, por supuesto. La relación entre ver y escuchar, que me pareció importante. Aquí él admite que durante mucho tiempo fue partícipe de una tradición que se generó en el pensamiento europeo, no en todo pensamiento europeo, porque al mismo tiempo que él estaba siguiendo esta tradición donde qué es el mirar y la mirada, la percepción más importante
para el pensamiento europeo, para la civilización europea. Al mismo tiempo, otra gente estaba diciendo que esto no era cierto, ¿no? Y que no se podía separar el mirar o la mirada del escucha y de algunos otros elementos, al mismo tiempo que él lo decía, y además también en Francia, ¿no? Pero él reconoce, bueno, en esa época yo pensé que sí tenía que hablar sobre esta mirada, y después de un cierto tiempo me di cuenta que no iba por ahí, y elaboré todo un acercamiento. Aquí no le llama deconstructivo, sino que abre un movimiento distinto sobre el cuerpo, en definitiva, y sobre la importancia en el pensamiento occidental o en la civilización, que se llama a sí misma occidental, de esta cuestión de la mirada y de la escucha, sin privilegiar. Y él dice, esto se lo debo también a lo que Hélène Cixous en un poema, no, en un ensayo planteó, y que también lo planteó Deleuze, y no le da reconocimiento en este texto a nadie más. No tiene por qué hacerlo, sin duda, ¿no? Pero reconoce a quien tiene enfrente, que es su amiga, y reconoce también a Deleuze. Me gustaría saber por qué a Deleuze, y cuando le dan la chance de reescribir este texto, no lo quita o no pone a otros, ¿no? Sino que deja únicamente a Deleuze, y es el hecho de que él lo reduce a un sintagma, la mirada toca, ¿no? El ver, el mirar toca. Y que es necesario repreguntarnos sobre esto. Esto está en la 103 en adelante, que me parece importante que lo leamos de una manera problemática. Introduce también la cuestión de la voz en las páginas siguientes, en la 104. Y luego, nada más para que no se me olvide, esta idea de que todo movimiento o en general, buena parte de los movimientos deconstructivos de lectura crítica implica también abrir la pregunta a cómo conservamos, que él trabaja en mal de archivo y trabaja en espectros de Marx, cómo conservamos lo intraducido. Primero, cómo se genera lo intraducido, y no únicamente recurrimos a la idea de intraductibilidad, sino por qué, de dónde y cómo va apareciendo, porque además lo interesante es que se aparece de una especie de exterior constitutivo lo intraducido, que no es lo intraducible, ¿sí? Lo intraducible se explicaría porque en las lenguas esta tarea de traducción se imposibilita en momentos, etcétera, y tenemos que preguntarle a las lenguas, ¿no? Y a sus propias historias, y a sus propias genealogías, sin que esto implique una ontología de la lengua, ¿sí? Sin que esto implique una máquina binaria metafísica, sino que algunas cosas, por ciertas razones que hay que poder explicar, han quedado intraducidas en ciertas épocas, ¿eh? Y generadas de cierta manera. Y aquí él abre la posibilidad de la pregunta que no puede ser dejada de lado, que es ¿cómo se conserva lo intraducido? Es decir, ¿cómo después de cierto tiempo y en otros lugares discursivos y prácticos podemos ubicar lo intraducido, lo que no se ha traducido, más allá de tener enfrente y enfrentar y contrastar las distintas traducciones? La pregunta es cómo se conserva y cómo resulta importante estos procedimientos de conservación, si tienen lugar en la lectura individual, que siempre está abierta a las contingencias, o hay algo que está teniendo lugar y que permite esta conservación de lo intraducido. Y a veces generar esto como una política. Y como una política, vamos a llamarle así, institucional, y por institución no solo me refiero
a la institución escolar, sino a otra que le ha interesado a Derrida. No ha llegado a profundizar mucho, pero la menciona una y otra vez. Y a mí me interesa también particularmente, que es la fuerza de las editoriales o de la edición para generar un gobierno del pensamiento filosófico. ¿Qué se traduce, qué no se traduce, a qué autores y autoras, a partir de qué lenguas, y que genera una red de relaciones de poder, ¿no es cierto? Entonces ahí introducir la pregunta es cómo se mantiene, cómo se conserva, se debe mantener, se debe conservar lo introducido, no solo para qué, sino con qué efectos, ¿no? No para qué, como lo estoy haciendo a propósito para esto y aquello, sino qué efectos tiene esta conservación de lo introducido, ¿ok? Esto sería otro elemento. Chin, 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 ya son 12:30. Espérenme tantito. Estoy revisando aquí qué otras cosas podemos, o sea, lo que sí les propongo es que después de esta sesión la escuche yo, si es que no me da vergüenza, y les comparta una serie de nociones que aquí les dije y que ustedes puedan agregar las que quieran después de leer este texto para que las tratemos el próximo año, ¿no? Que me siguen pareciendo importantes, no solo para conocer mejor a Derrida, insisto, ¿no? Él no quiere ser ubicado, ni quiso, ni a nosotros, espero, nos interesa simplemente una taxonomía, es decir, pertenece a tal lugar y esto que hace es epistemología sin preguntarnos por el más allá de, es decir, de estos efectos performáticos del discurso y de las constelaciones. Entonces, que veamos. Creo que esto, espérenme tantito, que aquí tenía algunas otras nociones que nos pueden resultar interesantes. Hay una idea de este porvenir que aparece de una manera que no hemos tratado, según yo, suficientemente en clase, y es la mesianicidad sin Mesías, que no solo implica sin sujeto de Derrida, sino otras cosas, y que nos acerca a su pensamiento judío, y que espero que podamos hablar de eso en estos momentos donde hablar del pensamiento judío tiene repercusiones de cierto tipo político interesantes. Me pareció que alguien había levantado, no, ¿verdad? Fui yo moviendo esto. Ok. Entonces vuelvo a esto con cierto cuidado, que podamos introducir la noción de mesianicidad, me parece en un momento bastante adecuado, ¿no? Y no decir, bueno, hoy como estamos a favor de Palestina, dejamos de hablar de ciertas nociones, porque son nociones que nos atraviesan, ¿no? O sea, venimos de una tradición judeocristiana, entonces lo mencionemos o no, está haciendo ahí hacer ruido. Y creo que al día de hoy está haciendo bastante ruido, entonces creo que le debemos dedicar también a la mesianicidad sin Mesías, por lo menos una sesión de trabajo. No sé qué opinen. Y bueno, me callo porque ya no hay tiempo. Yo esperaba ser un poquito más ordenada, pero como les digo, me eché 3 cafés. Cuando me echo 3 cafés, no hay manera de ordenar las cuestiones. No sé si... Sí, Natalia, por favor, sí. A ver si no me vuelo la barda, yo solo me tomé un café. Pero fíjate que con lo que estabas diciendo me resonó mucho lo no dicho o las palabras no dichas, cómo pensarlo desde la deconstrucción, cómo pensarlo también desde los efectos o relacionándolo con el acontecimiento. No solamente las palabras que se dijeron y quedaron como no dichas, sino incluso lo que nunca se dijo. Es una pregunta que tengo, un poco desarmada, pero me resonó porque, bueno, en tu discurso decías, bueno, tengo muchas palabras o muchas ideas que no he dicho, o aquí hay muchas palabras que aún no he dicho.
y que se podría relacionar con la idea de la ausencia a la presencia también, como el nombrar implica una relación también con lo presente o con hacer presente, pero que también implica algo de lo que no se nombra o lleva implícito algo de lo que no tiene esta sonoridad con la voz y que podríamos indagar en ese sentido, ¿no? Bueno, yo lo llevo también al campo de lo que trabajo, ¿no? La cuestión del inconsciente, cómo hay cosas que nunca salen a la conciencia, pero que están ahí teniendo un Ujú. efecto importante en lo que Sí. sí sale, ¿no? ¿Cómo podríamos pensarlo desde la deconstrucción? Porque, bueno, se suele entender, o al menos yo lo tenía así muy plasmado, que la deconstrucción trabaja con lo que se dice, ¿no? Y busca encontrar ahí también em, lo que parasita eso que se dice o desmantelar para abrir otra posibilidad de interpretación. Pero también me pregunto cómo sería una deconstrucción a partir de eso que no está presente, ¿no? Que, bueno, es un trabajo también muy desarrollado por Derrida y que podría ser Sin algo duda, interesante. ¿no? Creo que ahí y la cuestión, como bien dices, yo estoy de acuerdo. La cuestión es que o empezamos extrayendo, por ejemplo, una cita, y tú bien sabes que extraer una cita implica hacer cierta violencia sobre eso que estás repitiendo, ¿no? La estás sacando Sí, de claro. ciertos contextos y lo estás abriendo. Pero si lo hacemos desde una cita, esto nos puede generar movimientos determinados que puedan acercar lo que dije hace un momento, lo intraducido, que no necesariamente sustituye lo no dicho, o el acontecimiento de lo no dicho que de alguna manera tú decías se hace presente. Y se puede hacer presente, no sonoramente, no en la voz, sino de otras maneras. Y la Claro. respuesta te la da, por supuesto, puede ser Freud, porque yo sé que por ahí estás trabajando, pero lo podríamos abrir a otras relaciones. Por ejemplo, yo estoy pensando en Guattari, ¿no? Claro, sí, sí, Y sí. cómo abrir eso no dicho de cierta manera, porque obviamente lo intraducido, que no es igual a lo intraducible, lo no dicho como un acontecimiento, es decir, como algo que abre un cierto futuro a partir de lo no dicho. A mí se me ocurre inmediatamente pensando en los términos de una Europa que no quiere reconocer su falogocentrismo, ¿no? Eso no dicho por Europa, por esa civilización, y que empezó a generar dudas y pensamiento crítico en el siglo XX, o quizá un poquito antes, ¿no? La idea de que que Europa inventa al otro, en el texto de Said, el orientalismo y tantos otros pensadores y feministas que le están recordando a Europa que no inventó el mundo, ¿no? Y que no inventó el conocimiento, y que no inventó el pensamiento, y que hay saberes de la gente que se escapan y que están por otros lados. Entonces ahí lo no dicho, o el acontecimiento de presencia de lo no dicho en los cuerpos, y no únicamente en los cuerpos que tienen cierto pasaje al acto, pensando en términos freudianos, ¿no? Sí, claro. Sino otros cuerpos en lo no dicho por el propio pensamiento occidental que se quiere reconstruir permanentemente como un pensamiento hegemónico. Entonces me parece súper importante, lo relacionas también con el nombrar o el nombrarse, que no necesariamente tiene que ver con lo dicho o lo no dicho. Podríamos abrir todo un capítulo sobre el nombre, sobre el nombrar, no solo porque el nombrar se hace con todo el cuerpo, y podíamos integrar también la cuestión del cuerpo y las marcas y las inscripciones sobre el cuerpo, sino otra serie de elementos que tú los metiste también con la palabra sonoridad, ¿no es cierto? De la voz, Sí. pero no únicamente de la voz, porque cuando hablamos de lo no dicho o lo no nombrado en el cuerpo,
Y el cuerpo nombra de muchas maneras, no solo con la voz. Nombras con el tono, ¿no es cierto? Con el Sí, volumen claro. de la voz. Y esto lo sabemos y tendríamos que desarrollarlo con la teoría del inconsciente o con varias, ¿no? Pero que sería súper importante y que tiene que ver con nuestra convicción de que tenemos que seguir pensando el cuerpo hoy, ¿no? O los cuerpos juntos. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y se me ocurre también otra noción derridiana que es la del secreto. Por ejemplo, Sí. ahorita estaba pensando con esto de la herencia o la transmisión, cuando hay un secreto o un tabú, por ejemplo, cómo eso no se limita a la posibilidad de ser nombrado para manifestarse, sino que encuentra formas de, bueno, no sé si el término esté bien, hacerse presente. Por ejemplo, el síntoma, ¿no? O Ujú. esta herencia del trauma, aquello que no se nombra, que se calla, que se vuelve un tabú, que se vuelve un secreto, encuentra formas de expresarse, no necesariamente por las palabras, sino por otros medios. Entonces eso también me parece interesante y creo que tiene relación con estas cuestiones de la lengua, ¿no? Y que tiene que ver sin duda con la teoría del inconsciente y que te Sí, va a bueno, ayudar a ti a yo lo poder pienso desde ahí. Ajá, dialogar con pero Freud. Sin ujú, duda, a mí también me interesa por esa parte porque yo te diría, quizá habría que tener cuidado con utilizar la palabra presencia, entonces la puedes poner en ujú. principio entre comillas y luego Ajá, dedicarle claro. algunas buenas preguntas, ¿no? Ujú. Quizá lo podrías hacer como lo hace el propio Derrida en Espectros y habla del aparecer El aparecer, claro. en lugar de Ujú. presencia Sí, que tiene problemas en la historia de la sí, filosofía, claro. para decirlo claramente, Ujú. metafísicos, O el ¿no? tomar cuerpo quizás, ¿no? Ajá, se puede Ujú. plantear de esa manera que sería súper interesante y que fíjate, no está lejano a la idea de que en la tradición judeocristiana el Mesías es un secreto a voces. Ah, Por mira, ejemplo, claro. para el pensamiento, para cierto pensamiento judío, no todo, no todas las tradiciones judías que son varias, ¿no? Y que habría que, bueno, hacer un poquito la historia. Ustedes saben que no se puede decir el nombre de Dios, ¿no? No solo porque hay una prohibición que la antropología, por ejemplo, o que la historia y que la sociología como disciplinas han dado por hechas, ¿no? Es decir, hay culturas donde está prohibido esto y aquello. Y que Lévi-Strauss trató en muchos de sus textos y que, como bien sabemos, Derrida puso en cuestión, ¿no? En algún momento, y que está presente en la gramatología y no únicamente ahí, ¿no? Y que sería interesante recurrir a esto. La idea de que lo importante no es que haya una prohibición del nombre de Dios, sino todos esos recursos de que se sabe y se espera al Mesías, pero que no se le puede dar un nombre. Entonces la cuestión es, si la prohibición es nombrar y todo lo que esto significa, cuando sabemos que es el gran aparecido, ¿no? El Mesías, que cierta tradición judía, algunos judíos como Benjamin dicen, no, 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 solo los cristianos creen que hay que esperar al Mesías, lo cual ni siquiera es cierto, porque para los cristianos el Mesías ya llegó, es Cristo, y ya nos salvó, o sea, no Claro, y estamos hasta murió por esperando que nosotros. llegue, ¿no? Ya llegó. Podemos estar esperando una segunda llegada, pero ahí Benjamín, bueno, como que no. Y dice, los judíos no esperamos, pero está de alguna manera el Mesías, al que no se puede nombrar, y está ahí, y es un secreto a voces, ¿no? Para los judíos, lo que tienen en común los judíos es justamente esta figura del Mesías, que es también lo no dicho, lo que no se puede nombrar, pero que recibe en los textos sagrados mínimo 21 o 22 nombres distintos, pero no puede ser dicho. Se está diciendo, no puede ser dicho y se lo dice. Entonces,
Ahí, si quieres tú, de una manera muy agambeniana, analizar cómo la manera en que estamos planteando preguntas sigue estando atravesada por la teología, ¿no? Para Agamben es la católica o la cristiana, pero podríamos agregar la judeocristiana, porque ahí lo no dicho es también el Mesías. Y Derrida recurre a 2 o 3 momentos kafkianos, donde Kafka dice, aquí está, ¿no? Aquí es el Mesías, pero no nos damos cuenta, ¿no? Pero ya llegó y seguimos esperando que llegue para que nos salve. Y una cantidad de cosas por ese lado, pero que también estaría abierto a esto. Sería un posible camino de interrogación. Bueno, a mí me gustaría como posible camino de interrogación, sobre todo para irnos como separando de la carga teológica, sea judía o sea cristiana o católica, ¿no? Para decir, bueno, Claro. cuando nos llevamos esto al terreno de lo político, que supongo que nos interesa, pero también a la de la subjetividad, ¿qué pasa ahí, no? La cuestión de la política, la cuestión del dominio también es interesante en Derrida. A mí me llama la atención que utilice de una manera muy simplista hegemonía, porque sin duda él conoce a Gramsci, y utiliza hegemonía como dominación, que es un empobrecimiento del término, pues muy jodido. Perdón, mal, ¿no? Porque hegemonía implica otro tipo de acción y no dominación de unos por otros, ¿no? Sino la aceptación de la dominación. Y que él pudo haber dicho algo en la entrega del premio Adorno y no quiso decir, lo cual es bastante lamentable porque es lo que Adorno trabajó casi durante toda su vida. Perdón, ya. Pero sí, estoy de acuerdo, Natalia, que sería padre y si estás trabajando eso, me parece súper bien y nos gustaría escucharte, ¿no? Aunque sean fragmentos que estés simplemente haciendo buenas Asociaciones preguntas, libres. ¿no? Exacto, todo eso pues, nos ayuda muchísimo a todas las demás, entonces lo agradeceríamos mucho. No sé, ¿quién más quiere decir algo, porfis? Y se me olvidaba, porque no está aquí del todo presente, sino en 2 o 3 momentos nada más. Creo sí haberlo mencionado, volver a leer Resistencias del psicoanálisis, ¿no? Y que creo que en Sí, eso Italia estaría también padrísimo. podríamos volver a leer eso, ¿no? Sí. De cierta manera. A ver, Israel. Hola, buen día. Bueno, ahorita me estaban resonando con lo que estaba comentando Natalia. Por ejemplo, no sé si también podría apoyar la noción de cripta, que Derrida también trabaja en, en algunos textos, sobre todo cuando discute con el psicoanálisis, ¿no? Esta idea de la cripta como un lugar particular, ¿no? Él lo denomina como un fuerte circunscripto y que lo relaciona también con toda la cuestión de la escritura, ¿no? Entonces, cuando él habla, por ejemplo, también de la inscripción crítica como un efecto de duelo imposible, ¿no? Como esta resistencia a la introyección y que también de algún modo se vincula con el secreto, ¿no? Pero no Claro, con el secreto a desvelar, sino con el secreto que no es secreto, ¿no? Y que por lo tanto no puede estar sometido a procesos de descubrimiento y de apropiación, ¿no? de Y, desvelamiento, ¿no? Como en exacto, el ¿no? caso Con de esta Velo. cuestión que, Ajá. ujú, con esta Pero que está cuestión, ahí también como el Mesías de Kafka. Está ahí, exacto, ¿no? ajá, Ajá, sí. ajá, ajá. Entonces, pues de algún modo yo considero que también podría ser otro concepto, bueno, otra noción, mejor dicho, porque en Derrida no habla de conceptos, otra noción que nos permitiría, no sé, abrir este campo de discusión, sobre todo en relación a lo no dicho, ¿no? A lo secreto, ¿no? Al secreto no, al secreto que no es secreto, ¿no? Y Exacto. que también pues, se vincula con toda la problemática de la diferencia, ¿no? Sí. Y que estaría muy bien que regresáramos a eso, de la manera que sea, porque, insisto, la palabra o el nombre que usemos puede ser un camino y puede haber otros. Por ejemplo, Ujú. ahora
hemos hablado de lo no dicho, lo intraducible, una cantidad de cosas que para mucha gente podrían sustituirse y no es cierto. Entonces, desde cada participación nuestra, por ejemplo, en el seminario, cada cosa que escribamos, aunque no sea un texto completo, nos vendría muy bien introducirnos a esa escucha, ¿no? Responsable de los compañeros, cómo están trabajando esta cuestión, ¿no? Porque, bueno, tú dices, y yo también de alguna manera dije, referido a la idea de que el porvenir no es futuro, ¿no? Bueno, no es esto, pero no se puede empezar de una manera negativa. Hay que introducir, el secreto no es secreto, y introducir de qué manera estamos utilizando el secreto y qué es lo que implica, ¿no? A partir de citas, tanto de escritores como desde la filosofía, desde ciertos acontecimientos discursivos que nos interesan, porque el secreto no es lo que nadie sabe, ¿no? O lo que habitualmente decimos que es secreto, y que estamos acostumbrados a trabajar sobre esa puesta en cuestión permanente de lo que la lengua nos hace pensar, pero que estamos convencidos y convencidas de que no iría por ahí, ¿no? O sea, cuando la lengua dice el secreto es secreto, y si lo dices deja de ser secreto, como cuando se dice frontera y se piensa en lo que no puede ser atravesado, ¿no? Cuando las fronteras justamente son atravesadas, y no solo pragmáticamente, ¿no? También fronteras discursivas en el caso de las palabras, ¿no? Entonces, pues sin duda sería interesante repensar esto. Y como les digo, les mando las palabritas y ustedes agregan, pero también se vale quitar y decir, no, yo en lugar de esto me gustaría que el nombre fuera tal cosa, intentando ya establecer una diferencia interesante entre palabra y nombre. Es decir, nombre del acontecimiento y palabra sin más, que el lenguaje te proporciona, y la cual crees que te has apropiado, pero no es seguro que te hayas apropiado de ella, y que sin duda también se ha apropiado de ti, incluido el inconsciente, ¿no? O por lo menos el sueño, o los sueños, que sería interesante. Entonces, si les parece, faltan 5 minutos. En eso quedamos, les mando las palabras. Les agradezco el día de hoy, y perdón por sacarlos de otras actividades. Como nos faltan unos cuantos días, pero no demasiados, para nuestro encuentro, quien tenga texto para ser leído, con todo gusto, lo puedo leer con ustedes y lo charlamos si se sienten un poco inseguras o inseguros, ¿no? Y por supuesto, Erika también está en el mismo estado de ánimo, ¿no? Para poder leer con ustedes. O podemos volver a abrir una sesión. Y les vuelvo a repetir que la próxima sesión sería con una amiga trans, que a ver qué nos ofrece, porque siempre ofrece espectáculo, ¿no? Entonces, a ver cómo nos va. Y les agradezco. Y gracias, Doctora, Alejandro, por estar pendiente, ¿no? sí, la sesión, ¿sí me escucha? Sí, Sí, la sesión que quiere con su amiga, ojalá pudiera ser en viernes porque ya tengo, sí, es el próximo viernes. a este próximo viernes ¿Sí? para poder ir a transmitir. ¿Cómo ir a transmitir? Ajá, si No, quiere porque que no va a se ser en algún ningún lugar, reemplazo. va a ser en línea. Ah, ya, ok. Sí, porque no me pude poner de acuerdo con la novia Sirena para hacerlo ahí en vivo en la facultad, sino le dije, lo hacemos en línea, entonces ingéniatelas a ver qué nos presentas. Nuestra discusión es el cuerpo, a ver cómo presentas el cuerpo, ¿no? Ujú. Ah, ya, 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 ya. ¿Sí? Pero gracias. ¿Quieres que te devuelva el mando? No, nada más, ¿Tú se cierra. cierras? ¿Cierro y ya?
Perdón, Sí, ¿no? es que apagué el micrófono. Nada más hay Pues, que quitar la grabación. a ver, detener grabación. A ver, Ándele, espérame. es. Es lo que desea detener la grabación.